Acompáñeme a Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y en esta hora vamos a iniciar esta serie de sermones en el libro de Colosenses. Una serie que se titula Cristo es suficiente. Ese es el tema general de la carta. Cristo es suficiente. Y este primer sermón se titula El admirable fruto del Evangelio. El admirable fruto del Evangelio. Yo sé que ya he compartido esta cita anteriormente, pero no puedo decir que no me deja de impresionar en cada ocasión. Déjeme decírselas nuevamente, dice A.W. Tozer en un libro que se llama The Crucified Life o La vida crucificada. Él dice, son raros los cristianos cuya sola presencia incita a otros a ser mejores cristianos. Yo quiero ser esa clase de cristiano. Fin de la cita. La voy a leer otra vez. Él dice, son raros los cristianos cuya sola presencia incita a otros a ser mejores cristianos. Yo quiero ser esa clase de cristiano. Y yo les pregunto si ustedes conocen a un cristiano así, a un cristiano que uno mira y dice, yo quiero ser esa clase de cristiano. O mejor pregunto, ¿son ustedes esa clase de cristianos? Considero que ser espiritualmente saludable, si alguien se considera espiritualmente saludable, es querer ser ese tipo de cristiano. Y si tú quieres ser ese tipo de cristiano, Pablo nos enseña el origen de ese tipo de vida. Versículo 1, hermanos. Empecemos nuestra meditación en la palabra, Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como ustedes sabrán, las cartas en la antigüedad tienen esa estructura, ese saludo en el encabezado. Está el remitente y seguido del destinatario. En esta carta no es la excepción, el emisor de esta carta es el apóstol Pablo y también se agrega Timoteo y los receptores son la iglesia de Colosas. Pablo, también por si necesitan recordarlo, es un judío que realmente se llama Saulo, quien después de una experiencia sobrenatural se convierte al Señor, decide entregar su vida al Señor y a su obra. Como bien lo dice él, fue la voluntad del Señor, él lo dice acá, fue la voluntad del Señor que él fuera apóstol, es decir, enviado y revestido con la autoridad para enseñar la doctrina de Cristo. Pablo se convirtió a Cristo aproximadamente en el año 33 y 34, cuando muere el Señor. Unos pocos años después de la resurrección, él tiene ese encuentro. Entre su conversión y el primer viaje misionero que hace, tal vez nosotros pensamos que Pablo es misionero y inmediatamente no, entre la resurrección, entre su conversión y el primer viaje misionero hay aproximadamente 10 años, tiempo en el que fortaleció su conocimiento y su fe y su preparación apostólica en Damasco, en Arabia y en Jerusalén. En su segundo viaje misionero conoce a Timoteo, que es este Timoteo, en Listra, según Hechos 16, 1 al 3, quien lo acompañó en todo momento y de hecho es coautor de esta carta e incluso lo acompañó en sus días más duros. Segunda de Timoteo es la última carta que escribe Pablo, es la última carta que se la da a su amigo Timoteo. Timoteo era de padre griego y su madre era judía, su abuela era judía, su madre se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida, quienes no lo circuncidaron, sino que Pablo llega y lo convence para no causar conflictos con los cristianos judíos. Eso es en su segundo viaje misionero. En su tercer viaje misionero, alrededor del año 53 al 57, Pablo inicia en Antioquía de Siria, y esto es importante, hermanos, y pasa caminando por una región que se llama Frigia, que es la región con 3 ciudades importantes que nos van a acompañar durante estos sermones, Colosenses, y después en Filemón. Yo no tenía el propósito de predicar en Filemón, pero van a ver por qué. Y las 3 ciudades son Colosas, Laodicea y Hierápolis. Las últimas 2, Laodicea y Hierápolis, las veremos más adelante, pero la más importante para Pablo en este momento, por supuesto, es Colosas, de donde vienen los colosenses.
Colosas fue la ciudad más importante y capital de Frigia durante muchos siglos antes de Cristo. Fue Antíoco II Teos, que fundó la Odisea, la otra ciudad, y desplazó a Colosas como la ciudad más importante. Posteriormente fue fundada Hierápolis y también en Frigia desplaza a Colosas. Y Colosas viene en una decadencia en general, económica, social. Y durante ese tiempo sufrió muchos terremotos, y el último de hecho lo sufrió en el siglo XII, hace pocos siglos, que fue el último clavo para el ataúd de Colosas. Si uno va, si tienen la oportunidad de ir a Grecia y llegan por Colosas, en Colosas no van a encontrar nada, porque no hay nada. El terremoto, los últimos terremotos destruyeron todo, al punto que casi desapareció. Y esa es Colosas. Una Colosas es una ciudad que en este momento que escribe Pablo es socialmente decadente. Versículo 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A partir de ahora tenemos la alabanza de Pablo a los colosenses, y esta es la que tomará protagonismo a lo largo de nuestro sermón. Pablo describe a estos hermanos, vean con estos dos calificativos, ellos son santos y fieles. La palabra santo significa apartado, pero aquí se le añade la palabra fiel. Eso significa, hermanos, que hay santos infieles. ¿Cómo así santos infieles? Santos carnales, apartados por Dios, llamados por Dios, pero persisten en vivir una vida de pecados groseros y abiertos. Son santos porque son apartados por Dios, conocen la gracia de Dios, conocen el mensaje de Dios y aún así persisten en los mismos pecados. Pero los colosenses no. Los colosenses son santos y fieles. Son conocidos por su fidelidad. Como suele hacerlo, Pablo saluda a los colosenses con el título Gracia y Paz. Es decir, todas las bendiciones y todo el amor y el reposo que provienen de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La santidad y la fidelidad, aunque no lo parezca en la práctica, no siempre van de la mano. Pero cuando no es así, cuando debería ser como es, la santidad y la gracia, la santidad y la fidelidad siempre deben caminar juntos. Por eso es motivo de gratitud para Pablo, gratitud a Dios, el esfuerzo que los colosenses hacen en mantener su fidelidad y su amor. Pablo no conoce a los cristianos de Colosas, eso lo veremos más adelante. Pablo no conoce a los cristianos en Colosas, aunque conoce personalmente a 4 de ellos, que también veremos en el transcurso de la carta. Tiene suficiente evidencia para asegurar contundentemente que la fe de Cristo Jesús y el amor entre ellos es de tal magnitud que la reputación de los colosenses ha llegado fidedignamente a su fin. Es decir, el amor de los colosenses que le tenían al Señor y que se tenían entre ellos era tan popular y era tan real que Pablo, sin conocerlos, él dice, yo siempre oro y doy gracias a Dios por eso, por ustedes, por el amor que le tienen a Él, por la fidelidad y por el amor que se tienen entre ustedes. Cuánto quisiera yo que nuestra iglesia, nosotros, sea conocido entre otras iglesias como ese ejemplo, de una profunda fe en Jesús y un amor entrañable entre nosotros. Por supuesto, no hablo para causar envidias, sino para que las iglesias puedan agradecer a Dios que otros santos y fieles permanezcan en el Señor. Así como Pablo se alegraba al saber de la fe de los colosenses, que era una fe firme y un amor constante, nosotros también podemos aspirar a que nuestra vida en comunidad refleje el Evangelio de Cristo. Cuando nuestra fe es manifiesta en obras visibles de amor, producimos un fruto admirable y reconocido que no busca elogios, sino glorificar a Dios. No se trata de compararnos ni de presumir, sino de ser instrumentos mediante los cuales otros pueden ver el poder transformador del Evangelio y dar gracias a Dios por su obra en nosotros. Así como Pablo se alegraba al saber que la fe de los colosenses se manifestaba en amor y constancia, nosotros también podemos aspirar a que nuestra iglesia sea un ejemplo de fidelidad a Cristo. Cuando vivimos nuestra fe de manera auténtica y coherente,
Nuestras acciones hablan por sí mismas y producen un testimonio poderoso ante otros cristianos. Este fruto admirable no busca el reconocimiento humano, sino que demuestra el poder transformador del Evangelio que inspira a otros creyentes y fortalece a otros creyentes. Y esto también, hermanos, funciona al revés. Nosotros también deberíamos dar gracias al Señor cuando otros muestran fidelidad, cuando vemos que otros hermanos y hermanas de distintas iglesias viven con fidelidad y amor a Cristo. Debemos dar gracias al Señor por la obra entre ellos. Pablo alaba la obra del Señor entre los colosenses, porque son santos y son fieles, y aman al Señor y se aman entre ellos. Reconocer y celebrar la fe nos anima a nosotros a crecer. Nos recuerda que el Evangelio produce un fruto visible y admirable en toda la iglesia. Y nos enseña que la santidad no es un esfuerzo aislado, sino es parte de la vida de todo el cuerpo de Cristo. Así nuestras vidas se conectan en un testimonio común que glorifica a Dios y fortalece a todas las iglesias cristianas. ¿Y qué hablar de nosotros mismos? Es claro que muchos de nosotros estamos llenos del Espíritu, estamos enfermos, poderosos en palabra, constantes en la santidad, en la oración, fervientes en la lectura de la palabra y tratando de cumplir en todo lo posible la ley de Cristo por medio del Evangelio. Muchos de nosotros, sin embargo, están languideciendo, débiles en su fe, con su Biblia empolvada y sus rodillas sin ningún tipo de callo. Conocen a Dios por costumbre, adoran a Dios porque es parte de la rutina dominical y suficientemente ausentes del amor cristiano como para que no se nos critique. Si tú te encuentras en el segundo grupo, observa a aquellos cristianos que están corriendo su carrera con fidelidad para que tomes su mano y puedas correr junto a ellos. Que puedas verlo e imitar su fe, porque ellos imitan a Cristo. Yo les pregunto, ¿cuántas veces se han encontrado ustedes mismos orando y dando gracias a Dios porque alguien es fiel? Señor, yo te doy gracias por esta persona porque es fiel al Señor. Es fácil ver los defectos de alguien más, pero ¿cuántos miramos las virtudes y dones de otros? ¿Cuántas veces hemos dado gracias al Señor por los que vienen temprano, por los que hacen provisión para no perderse nada del culto? ¿Cuántas veces hemos dado gracias a Dios por aquellos que sirven en la enseñanza o en la administración de los bienes de la iglesia? ¿Cuántas veces hemos dado gracias a Dios por todos los que oran por ti? Porque si hoy estás aquí es porque muchas personas han orado siempre por ti. ¿Cuánto has orado? ¿Cuándo has orado tú por ellos? ¿Cuántas veces has orado por los que se mantienen firmes en las pruebas? Por los que visitan, por los que llaman, por los que buscan, por los que evangelizan. Estos son santos y fieles, son apartados, pero son constantes en su cristianismo, son coherentes con el Señor. Por lo que Pablo pide gracias, que a su vez son un ánimo y un regaño para los que no somos tan fieles. Por los que somos como Pedro, que hemos negado al Señor. Por los que somos como Jonás, que hemos huido de Dios. Por los que somos como Job, que eventualmente hemos sucumbido a las pruebas. Observemos a los santos y fieles a Dios y aprendamos y seamos amonestados, pero sobre todas las cosas, como dice Pablo, demos gracias a Dios. Pero ¿cuál suele ser la razón de tan grande fidelidad y amor? ¿En dónde está el secreto de la fidelidad? ¿Por qué Pablo da gracias? ¿Cómo sabe que estos colosenses son tan firmes? Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El motor que mueve el engranaje de la fe y el amor, del buen testimonio y de la perseverancia, es la recompensa que se encuentra en la eternidad. Los colosenses habían encontrado el secreto no tan secreto de la vida en perseverancia. Los colosenses asumieron como propio la firmeza en la fe
debido a su entendimiento del destino de sus almas. La calidad de cristianos que ellos eran era debido a que comprendieron a qué se destinaba el Evangelio. La calidad de cristianos de los colosenses era debido a que comprendieron el secreto no tan secreto de su final. Y digo secreto, no tan secreto, porque esto es un tema constante en las escrituras del Nuevo Testamento. Hechos 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primera de Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Cualquiera que quiera perseverar en la fe debe colocar su esperanza en la vida venidera. Cualquiera que quiera vencer el pecado debe anhelar la corona futura. Cualquiera que quiera disfrutar el ejercicio de todas las virtudes terrenales debe tener su mira en los tesoros celestiales. Por el contrario, quien se aferra demasiado a lo terrenal termina debilitado por los pasajeros. Pero quien fija sus ojos en lo eterno hallará fuerzas renovadas en medio de las pruebas. Quien busca la gloria de este mundo cosechará miseria, pero quien espera la gloria celestial recibirá la corona incorruptible. Quien pone su gozo en lo que vemos hoy, pronto se entristecerá, pero quien se deleita en lo invisible tendrá un gozo que nunca se apaga. Así eran los colosenses. Pues su fe y su amor florecían precisamente porque su esperanza estaba firmemente guardada en los cielos. Esa esperanza del cielo, la corona, la entrada a la presencia definitiva de Dios es la oferta del Evangelio. Pero me refiero a entender verdaderamente el Evangelio, no saberlo en teoría, a conocerlo verdaderamente. Versículo 6. El Evangelio que ha llegado hasta vosotros, le dice Pablo a los Colosenses, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El encuentro de los colosenses con el Evangelio fue radical. Radical como lo fue el de Pablo, que tomando sus cosas se volcó completamente al servicio de la misión. Así fueron los colosenses, dice que llevaron fruto y crecieron desde el día en que conocieron la gracia de Dios. No un día después, no un mes después, desde el día en que conocieron al Señor, abundaron en fruto y crecieron. El impacto del Evangelio en Colosas no fue superficial, fue un giro de 180 grados. Tal como el fuego del llamado de Cristo consumió la vida de Pablo hasta hacerle correr por las naciones, así la gracia de Dios se encendió en estos creyentes para que desde el primer día mostraran señales de un cambio real. Comenzaron a dar fruto y a crecer sin detenerse, porque la semilla de la verdad había caído en tierra fértil y llevaba en sí mismo la potencia de Dios. Pero como bien lo dice nuestro texto, este evangelio ha llegado a ellos, pero también dice que ha llegado a todo el mundo. ¿Por qué no tener el mismo efecto en nosotros? ¿Acaso el evangelio que escucharon los colosenses era distinto al que nosotros hemos recibido? Espero que en sus días de iglesia, ¿no? De este, que sea el mismo evangelio. Es el mismo mensaje de salvación, el mismo poder de Dios para transformar las vidas, el mismo Cristo resucitado que obra en su iglesia. El evangelio no debe cambiar. Lo que debe cambiar es la disposición de nuestro corazón para abrazarlo con fe y dejar que produzca fruto en cada rincón de nuestra vida. Si en Colosas, en medio de un ambiente medio pagano y adverso, como lo veremos a lo largo de la carta, la palabra de Cristo floreció con tan gran vigor, ¿qué excusa tenemos nosotros para vivir tan estériles? El Evangelio no llegó a nosotros para quedarse guardado en las teorías, en las tradiciones.
sino para encendernos en fuego vivo del testimonio. La pregunta no es si el Evangelio tiene el poder, la pregunta es si estamos dispuestos a aceptarlo con la misma fuerza arrolladora con la que obró en ellos hace 2000 años. Pero créanme que si ustedes se sienten confrontados preguntándose si realmente han recibido el mismo Evangelio como debieron haberlo recibido, como lo hicieron los colosenses, si ustedes se han sentido confrontados, pues yo más. Versículo 7. Como lo habéis entendido, como lo habéis aprendido, dice, de Epafras, nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras era consiervo de Pablo. Tal declaración parece sugerir que Epafras era también pastor, como lo era Pablo y Timoteo. Pastor de la iglesia colosense. Y como veremos después, también hacía labores pastorales en las iglesias de la Odisea y de Hierápolis. Es difícil determinar cuándo y cómo se convirtió Epafras. Hechos 2 dice que cuando Pedro predicó, ¿se recuerdan? Cuando Pedro predicó por primera vez en Hechos 2 a los judíos, dice que habían algunos judíos que eran de Frigia. Dijimos que la región es Frigia y la ciudad es Colosas, ¿no? Entonces puede ser que ahí tal vez Epafras conoció el Evangelio, hace 30 años de esa carta, hace 30 años de esa carta. Esto lo dice, vamos a ver, en Hechos 18, dice, si ustedes pueden ir a Hechos 18, 23, dice, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces Pablo sale de Antioquía y tiene con miras Éfeso, y dice que pasa por Galacia y pasa por Frigia, y dice que en Frigia y en Galacia confirma muchos discípulos. Tal vez ahí estaba Epafras también de la predicación de Pedro. Otra teoría es que Epafras haya conocido a Pablo mientras él pasó por Frigia confirmando a los discípulos. Puede ser que ahí haya recibido el Evangelio, pero la más popular es que Pablo llega a Éfeso y en la predicación de Éfeso ahí escucha a Epafras. Hechos 19, 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, pidieron la palabra del Señor, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Perdón. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Parece que Epafras estaba entre esos asiáticos que estaban en la predicación en Éfeso. Independientemente del periodo, del momento de su conversión, Epafras ya era un pastor en este momento que había modelado en sí mismo y enseñado la fidelidad del Señor. La fidelidad de su pastorado, así como en su enseñanza, eran también causa de los frutos que alaba Pablo. Por eso digo que yo también me siento confrontado desde el ministerio y aún dado que la responsabilidad es mayor. La santidad de una congregación es en gran medida la santidad de sus pastores y ancianos. Ellos habían aprendido a dar fruto, según Pablo, porque lo han aprendido de Epafras, quien también era fiel, pero era un fiel ministro. Cuando pastores y ancianos viven con integridad y devoción, su ejemplo fortalece la fe y el amor de la iglesia. Así como los colosenses dieron fruto porque aprendieron de Epafras, cada comunidad puede florecer cuando sus líderes enseñan y moldean esa misma esperanza en Cristo Jesús. No basta solo con predicar. Se necesita un ministro que inspire y guíe con coherencia la vida espiritual de la congregación. Pablo conoce la congregación porque Epafras se lo dijo. Pero Pablo sabe que esa fidelidad que escucha de la boca de Epafras y que nace por la esperanza del Evangelio es porque él puede verlo en sus frutos, no porque Epafras se lo está diciendo. Entonces, hermanos, debemos considerar nuestros propios frutos para saber si realmente hemos conocido en verdad el Evangelio. Pero el mensaje del Evangelio, aunque ustedes no lo crean, no es llevar fruto. Llevar fruto es consecuencia de la recepción del mensaje del Evangelio. De la misma manera, la santidad y el fruto de una congregación depende de que su Evangelio sea recibido y vivido por sus miembros. Los pastores y ancianos no producen fruto por sí mismos.
Su fidelidad consiste en entregar a Cristo de manera clara, así como los colosenses dieron fruto porque recibieron la gracia de Dios a través de Epafras. Toda la iglesia florece cuando el evangelio se escucha y se entiende y se pone en práctica. El fruto es siempre consecuencia de la obra del evangelio en el corazón, no del esfuerzo humano. Todo este fruto, toda esta transformación tiene su origen en Cristo mismo. No es la capacidad humana ni la fidelidad de los líderes lo que finalmente sostiene la vida espiritual de la iglesia, sino la obra redentora de Jesús. Su gracia y su presencia constante. Es Él quien da sentido, quien da poder y eficacia al mensaje que llega a cada corazón. Así como los colosenses dieron fruto porque habían recibido a Cristo a través del Evangelio llevado por Epafras, nuestra fe y amor florecen cuando ponemos nuestra mirada y esperanza en Cristo Jesús, quien es la fuente de toda vida espiritual. El Evangelio es Cristo. Recibir el Evangelio es recibir a Cristo. Y recibir a Cristo es comenzar a vivir un fruto que no depende de nosotros, sino de su poder. Y precisamente como dice nuestro texto, todo este fruto tiene su causa en la esperanza que guardamos en los cielos. No es solo el deseo pasajero, ni una motivación humana, es estar convencidos de que lo prometido por Dios se cumplirá en Cristo, que nos sostiene en medio de las pruebas, que nos inspira a vivir en santidad y nos impulsa a perseverar en el amor. La esperanza celestial no es un término abstracto, ¿sabes? Se manifiesta en esta vida transformada, en esta comunidad cristiana que da fruto. Así la fidelidad de los colosenses no era por mérito propio, sino consecuencia de su esperanza puesta en el Señor que asegura su llegada al cielo. Por el contrario, hermanos, una vida que rechaza el Evangelio o que deja que el pecado gobierne, no lleva fruto. Sin la fe puesta en Cristo y sin la esperanza celestial, los actos de religiosidad se vuelven meras rutinas. Las buenas intenciones se marchitan y no surge fruto de una vida que honre a Dios. La tibieza, la indiferencia, la desobediencia producen solo cansancio espiritual, vacío interior. ¿Quieres ver una vida marchita? Pregúntale qué cree acerca de Jesús. A diferencia de los colosenses que llevan fruto y crecen, quienes descuidan la obra del Señor en sus corazones caminan en las sombras, incapaces de inspirar a nadie. No perseveran en santidad, caen en pecados y su testimonio es de dudosa procedencia. La negligencia espiritual, la tibieza en la fe, la indiferencia al Señor, destruyen la comunión con Dios y marchitan cualquier fruto que pudiéramos producir. Una vida que rechaza la gracia de Cristo no solo queda estéril, sino que aparta a la persona del camino de la esperanza. Pregúntale a un hombre cuál es su mayor esperanza. Y si su respuesta está en la tierra, es una vida que no lleva fruto, atrapada en preocupaciones, deseos egoístas. A diferencia de los colosenses que crecieron y dieron fruto, quienes ignoran la obra del Evangelio viven una existencia frustrante y sin propósito. Pero la buena noticia es que nunca es tarde para recibir al Señor. Aquellos que se vuelven a Cristo con arrepentimiento y fe pueden empezar a dar fruto verdadero porque el Evangelio no cambia. Sigue siendo poder de Dios para salvación. Poner nuestra mirada en la esperanza de los cielos nos libera del peso del pecado y nos capacita para amar, para perseverar. Así como los colosenses florecieron al recibir la gracia, cada uno de nosotros está llamado a permitir que Cristo obre en su corazón para que nuestra vida deje de ser estéril y comience a reflejar su poder. Hermanos, podemos preguntarle a 3 personas alrededor de nosotros si acaso nosotros le inspiramos a ser mejor cristianos. ¿Qué nos diría? Que nuestra vida sea de tal manera, al igual que los colosenses, reflejemos la gracia de Dios en fe, en amor y esperanza, dando frutos donde quiera que estemos.
que nuestra fidelidad y nuestro testimonio sean contagiosos, no por nuestros méritos, sino porque Cristo obra en nosotros y nuestra esperanza está firme y puesta en los cielos. Hermanos, son raros los cristianos cuya sola presencia incita a otros a ser mejores cristianos. Y mi oración es ser uno de ellos. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias porque tu misericordia abunda en nuestra vida. Y te damos gracias porque nos has mostrado hoy la profundidad y riqueza de tu Evangelio, el admirable fruto que produce en aquellos que lo reciben con fe. Gracias porque tu palabra no regresa vacía, sino que transforma las vidas y renueva los corazones. Guía a tus hijos hacia una vida de santidad y obediencia. Ayúdanos Señor, a no solo escuchar la palabra, sino a dejar que ella tome raíz en nuestro interior. Que crezcamos en amor, en sabiduría, en conocimiento, para que podamos vivir de manera que honre a Cristo en cada pensamiento. Que nuestra fe se refleje en buenas obras, en relaciones llenas de gracia y en un corazón dispuesto a servir a otros. Señor, perdónanos en las ocasiones en que no hemos mostrado el entendimiento profundo de tu Evangelio. Perdona si hemos vivido vidas estériles, si solo hemos buscado nuestros propios beneficios y si nuestro testimonio no mueve a nadie, Señor. Hemos fallado como creyentes. Te rogamos, Señor, que ese mismo efecto, por tu Espíritu, hace 2000 años, pueda hacer efecto también hoy en nosotros. No permitas que el Evangelio sea solo un conocimiento intelectual, sino una fuerza que transforme nuestra vida diaria. Ayúdanos a ser conscientes de nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestra manera de relacionarnos con otros, que puedan reflejar la presencia de Cristo en nuestra vida, que nuestro amor sea genuino, nuestra paciencia constante, nuestra gratitud siempre sincera y nuestra confianza en ti inquebrantable. Enséñanos a orar unos por otros, a animarnos mutuamente, a edificar la iglesia en unidad, como nos has instruido. Que podamos llevar el Evangelio a quienes nos rodeen, que podamos mostrar el testimonio de nuestra vida como fruto de tu Espíritu. Que, Señor, la semilla que hemos recibido hoy dé fruto abundante en nuestras vidas. Fruto que glorifique tu nombre, que bendiga a nuestra iglesia, que inspire a otros a acercarse a ti. Que cada día podamos crecer en tu gracia, fortalecidos por tu Espíritu Santo, y que nuestro corazón permanezca firme en Cristo, el principio y fin de nuestra esperanza. Todo lo que te lo pedimos por Él, por nuestro Señor y Salvador. Amén.